El procedimiento de certificación ambiental es uno en el cual lo que se tiene por objetivo es aprobar un instrumento de gestión ambiental para que un administrado, una empresa, un concesionario pueda desarrollar sus actividades económicas, productivas o extractivas sin afectar gravemente la salud, la cultura y el ambiente, ¿no? Ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez decía, ¿no? Que no tienen buen estudio de impacto ambiental porque se percibe la vibración y la contaminación sonora a los alrededores, ¿no? De este aeropuerto. ¿Y cuáles son los efectos negativos? Suenan las alarmas, los perros ladran, los niños se despiertan, las ventanas se remecen, y eso no da pie a una condición digna para la población afectada, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Posiblemente porque cuando se aprobó ese instrumento de gestión ambiental en su versión original en el 2001, no teníamos una mirada macro sobre cómo debería ser el procedimiento. Y la primera parte es, como ya hemos dicho, es, antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental debió aprobarse unos términos de referencia especiales del aeropuerto, una aprobación de un plan de participación ciudadana donde hayan intervenido los afectados, culminada esta parte donde se aprueban estos instrumentos, pasamos a un siguiente nivel que es la elaboración del propio estudio de impacto ambiental, donde también tiene que haber una participación ciudadana efectiva para poder establecer una línea de base sólida, tanto social como ambiental, ¿no? Y por último, una etapa de evaluación del estudio ambiental donde se reciban las opiniones técnicas de los diversos sectores, pero además la opinión de las personas afectadas, ¿no? De la población impactada directamente por el proyecto. Y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy día, de la participación ciudadana. La participación ciudadana se da fundamentalmente tanto en la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental como la evaluación. La elaboración tendríamos que tener en cuenta antes de, con la admisión de terceros interesados en el procedimiento de aprobación de términos de referencia y plan de participación, así como el permitir el acceso a información de esta etapa, ¿no? Ejemplo, hoy día la modificación del estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorge Chávez se supone que es pública y que podríamos conocer estos términos de referencia, este plan de participación. Luego de esto, también tenemos que durante la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental podemos tener talleres informativos, audiencias públicas, terceros interesados que se incorporen al procedimiento. Y por último, también en el ámbito de la evaluación del estudio de impacto ambiental ya incidiríamos más en audiencias públicas que son obligatorias y que básicamente sin su existencia o sin su desarrollo no se puede aprobar el estudio de impacto ambiental. Ese es un principio básico. No se puede aprobar un estudio de impacto ambiental si no tengo participación ciudadana. Así de gravitantes. El problema es que muchas veces la calidad de audiencias públicas, talleres de participación u otros mecanismos de participación ciudadana no son muy buenos, Pablo. Y ahora vamos a revisar el caso de la hidrovía amazónica, donde, como pueden apreciar, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles desarrolló un informe de observaciones al estudio de impacto ambiental, dentro de los cuales incorporó los cuestionamientos que podrían hacer los terceros administrados. Aquí, por ejemplo, dicen el marco lo establecido en el artículo 71 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, AIDC, Corpi, ORAU se incorporaron, ¿no? Por tanto, dichas organizaciones manifiestan sus preocupaciones al SENACE con relación al proyecto objeto de evaluación. Vean, o sea, el tercero interesado tiene un espacio dentro de la certificación ambiental, dentro del procedimiento administrativo, que es diferente a la participación ciudadana que puedes tener en un taller informativo, en una visita guiada o en una audiencia pública propiamente dicha.
Eso hay que tenerlo muy presente porque podría yo participar en la audiencia pública y además podría también, también eh, ser tercero interesado. ¿Usted cree, mi estimada Alexandra Garrido Bailón, que estaría bien que participe de las dos formas o sería suficiente la audiencia pública y eventualmente si su respuesta es que participe de las dos formas, ¿cuál sería la ventaja de estar como tercero interesado según su criterio? Adelante Alexandra, si tienes micro, me gustaría escuchar tu voz. Rosemary, Leonor. Sí, profesor. Rosemary, te preguntaba primero si consideras que la participación ciudadana en este procedimiento de certificación ambiental es suficiente con las audiencias públicas o también es necesario ser tercero interesado, y si la respuesta es afirmativa, que ambos son necesarios, ¿cuál crees que sea la diferencia entre participar en una audiencia pública y ser tercero interesado? Consideraría que en una audiencia pública no hay quizás una especie de voz, pero no hay voto. En cambio, ser un tercero interesado, quizás su opinión se tenga más en consideración y se deje tal vez en una especie de acta, ¿no? O se llegue a puntos vinculantes con otras personas. Rosemary tiene la intuición de las abogadas de San Marcos, ¿no? Y efectivamente, la gran diferencia entre la participación ciudadana en un taller informativo, en una visita guiada, en un buzón de sugerencias, en una audiencia pública, es que en estos espacios hay un tiempo límite donde yo puedo proporcionar mi opinión, hay un tiempo límite donde yo podría conocer el documento y luego probablemente se cierre esa etapa. Por ejemplo, las audiencias son del día 1 de diciembre hasta el 6 de diciembre. Hasta ahí voy a decir mi opinión y bueno, eventualmente tengo otros 30 días, pero nada más. En cambio, el tercero interesado, al ser parte del procedimiento administrativo, todo aquello que se produzca en el procedimiento va a ser notificado. Todos los informes, todo el levantamiento de observaciones e incluso la propia resolución que aprueba la certificación ambiental tendría que ser trasladado al tercero interesado. Pero digo más, mi estimada Rosemary, mientras en la audiencia pública mi participación se limita solamente a decirte verbalmente mi opinión o eventualmente escribírtela en los 30 días subsiguientes a la producción de la audiencia pública, el tercero interesado puede interponer recurso de reconsideración contra la certificación otorgada o contra la certificación no otorgada. El tercero interesado también podría interponer recurso de apelación. Y el tercero interesado, si no está de acuerdo con la decisión de última instancia, podría irse a un contencioso administrativo, porque ha sido parte del procedimiento de certificación ambiental. Ahora les pregunto nuevamente a Marielé Angie Canchari, si tú vivieras cerca del aeropuerto Jorge Chávez y te afectaras por las vibraciones que generan los sobrevuelos de aviones, la contaminación sonora, el tráfico que se genera, ¿te animarías a participar solo de la audiencia pública o también te animarías de tercer interesado y si podría fundamentar su respuesta? Profesor, buenas tardes. Bueno, en este caso, creo que ambos tipos de participación serían los adecuados. Uno, porque en una audiencia pública emites una opinión acerca de aquello que te va a afectar.
pero como tercer interesado, me parece que puedes actuar más que asistiendo a una audiencia pública y emitiendo tu opinión. Es como que puedes llevar a la práctica lo que tú piensas sobre el proyecto en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, el interponer recursos puede ayudar bastante a que la persona o la empresa que esté implementando el proyecto se dé cuenta que hay falencias y que tiene que corregir muchas cosas que yo veo que me pueden afectar en un futuro, ¿no? Pero también tengo que ver aquellos que necesito para yo convertirme en un tercero interesado. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Excelente respuesta, Marielé, porque ha recibido el pase, ha dribleado a un par de compañeras ahí que se quedaron silenciosas y me ha devuelto la interrogante, pero reformulada en un sentido más complejo, ¿no? Y me gusta eso de tu parte, Marielé, porque me permites decir que independientemente de los recursos impugnatorios que pueda tener, podría ser que en el propio procedimiento de certificación ambiental yo me esté legitimando porque soy población afectada. ¿Quién más interesado que el que le impacta el proyecto minero, hidrocarburífero, eléctrico, de transporte y comunicaciones? ¿Quién más? ¿Qué más legitimidad? Pero de repente, mi estimada Marielé dice, no, pero quizás no vive ahí. Pero estamos hablando de un bien jurídico de interés público, de interés general. Justamente era la misma pregunta y parece que Marielé está jugando en pared con el doctor Sardón. Me parece que también hizo esa pregunta en la audiencia pasada que algunos la vieron en el Tribunal Constitucional. ¿Qué me legitima a mí a interponer una acción de amparo ambiental en favor de los pueblos en aislamiento voluntario? Aquí también la retrucaría, ¿no? ¿Qué me legitima aquí ser tercero interesado? ¿Qué me interesa esto? Bueno, me interesa mucho porque el ambiente y lo que ocurra con este es de competencia de todos. Todos somos parte de la ciudadanía que estaba obligada éticamente, más que legalmente, moralmente, a conservar el estado en que se encuentra, porque los hijos que tengan, todos ustedes, sea propios o de repente en familia ensamblada, no lo sé, o por adopción o por técnica de reproducción asistida, quién sabe, pues en 20 años no sé cómo ustedes estarán y si yo estaré por acá. Pero sea como fuere ese futuro, ellos necesitan tener mínimamente, mi estimada Alexandra, las mismas condiciones que tienes hoy día, que estás gozando. De hecho, mi generación fracasa cuando les da un medio ambiente que tienes que usar mascarilla, porque de perder el bosque se escapó un virus en un murciélago y luego ahora todos estamos con mascarilla, pues no, les hemos dejado un peor ambiente del que encontramos cuando vinimos a este mundo, ¿no? Y hasta el 2019 existía tal cual, ¿no? Ya no es el mismo ambiente. La pregunta es, y Juan Alexandre viene al rescate aquí, la pregunta es, ¿queremos dejar un peor estado de calidad ambiental, un igual calidad ambiental o una versión mejorada de lo que estamos recibiendo? Y la respuesta es, depende de cada uno, depende no solo del estado, de cada uno. Y en ese contexto, el tema de salud y ambiente van de la mano. ¿Cómo que van de la mano, profesor? El hecho que tú te has vacunado significa que voy a tener menos restricciones, eso va a generar de repente menos residuos sólidos, y de repente si todos en algún momento se vacunan, ya no tengo que usar mascarilla y eso que generaba un residuo sólido constante deja de serlo. A medida que todos no estemos inmunizados, pues seguimos usando y comprando eso que antes no necesitábamos. ¿Ustedes cuánta basura creen que ha generado todas las mascarillas que antes no usábamos? O sea, encima estamos contaminando más todavía el ambiente de lo que encontramos. Estamos dejándole a la generación siguiente más basura de la que recibimos, en términos sencillos, más residuos sólidos. Entonces, volviendo a la pregunta, entonces,
¿quién puede ser tercero interesado? Uno, el directamente afectado con el proyecto. Dos, cualquier persona, porque el ambiente es un bien de todos. Ahora, dicho eso, hagamos más complejo el caso. Ya que venido Juan Alexander, creo que lo vi, me distraje, creo que está ahí Juan Alexander. Este tercero interesado, antes que otorguen la certificación ambiental, pudiera pedir que hagan consulta previa de la resolución antes de que sea aprobada del proyecto de resolución, cuando ya, imaginemos que el administrado pasó la etapa de antes de elaboración del estudio de impacto ambiental, aprobaron los términos de referencia, aprobaron el plan de participación ciudadana, elaboró su línea de base ambiental y social, pasó esa etapa satisfactoriamente, hizo sus talleres informativos, sus mecanismos de participación ciudadana, pasó esa siguiente etapa, pasa a la etapa de evaluación propiamente dicha y levanta las observaciones que hacen todas las autoridades opinantes, ¿no? CERNACE, Cultura, IMARPE, todos los que ustedes quieran poner ahí, y ya sobre el final, ya faltándole poco, también levanta las observaciones que hacen participación ciudadana, y el tercero interesado, ya viendo que se va a aprobar el estudio de impacto ambiental, al ser un pueblo indígena, como el que estamos poniendo acá, por ejemplo, como el que estamos viendo aquí, donde dice terceros administrados, que es AIDECEP, que es Corpi, que es ORAU, te dice cómo se nace. Alberto, escucha cómo se nace. Petición o consulta previa del estudio de impacto ambiental. Y aquí la pregunta para nuestro colega futuro abogado y magnífico abogado, Juan Alexander. ¿Crees que tenga, le devuelvo la pregunta que ha hecho Marilé, ¿crees que tenga legitimidad este tercero interesado, que es un pueblo indígena, de peticionar consulta previa, siendo tercero interesado al procedimiento administrativo? ¿Sí o no? Y fundamente su respuesta, si es que puede. Se ha quedado sin micro. A ver, lo lanzo libre. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Que quedó picando ahí la pregunta y Juan Alexander se quedó mirando y ¿alguien de ustedes quiere responderla? Estoy desarrollando sus trabajos de investigación, como se están dando cuenta. O sea que los que han venido hoy día ya están apuntando para ver cómo hago mi trabajo de examen final, que vale el 30% escrito y el 30% oral. Bueno, vamos a darle a Marilé, siempre adelante, por favor. Sí, profesor, yo creería que sí estarían legitimados. Uno, porque al ser población indígena entiendo que de una u otra forma el proyecto los va a afectar, ¿no? Porque va a haber modificación en el entorno en el que ellos viven. Y también por el mismo hecho que usted mencionó acerca de los derechos colectivos, intereses difusos, que corresponde a todos proteger el medio ambiente. Pero a eso también me hace recordar algo que vimos en la clase anterior acerca de la justicia que se somete solo al ámbito de la ley. Y es por eso también que era mi pregunta de qué necesitamos para estar legitimados y si eso lo pueden entender todos o la mayoría de operadores, o es que solo se someten a lo que pueda decir la ley y quedarse en ese ámbito de la justicia nada más. Es excelente la pregunta, porque aquí tendríamos que hacer varios análisis, ¿no? Desde el plano ético, filosófico y normativo y también principista, ¿no? Lo primero que podríamos hacer desde de análisis de justicia formal o normativa sería, ¿cuál es el instrumento jurídico, el instrumento que los positivistas llamarían norma, del que emana el derecho a la consulta previa? La respuesta es el artículo 6 del convenio 69. Muy bien, La pasamos OIT, ese filtro. el convenio de la OIT. Efectivamente. Dicho eso, mis queridos amigos de la Procuraduría del MINCU
del Minjus y el procurador del Ministerio de Géminis dirá, pero no es de alguna manera aplicable directamente, necesita ley y reglamento, pues, doctor. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional ya hace unos años es que el convenio es autoaplicativo, o sea, no requiere ni ley ni reglamento porque por sí mismo se puede aplicar. De hecho, esta es la razón por la que a nivel mundial, el único país que tiene ley de consulta previa es el Perú. No hay más. O sea, son una veintena de países y el único que tiene es este. Sin embargo, claramente me podrían decir, pero aún dándole la razón a aquellos que no les gusta que el convenio sea autoaplicativo y todo, ¿hay ley? Hay ley. ¿Hay reglamento? Hay reglamento. Y tanto en la ley como en el reglamento se consagra el derecho de petición de consulta previa y se consagra el derecho de consulta previa. Así que tengo suficiente base normativa para poder exigir la aplicación de la consulta del estudio de impacto ambiental. Eso con independencia que pueda hacer una alusión a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde se consagra la consulta de los estudios de impacto ambiental. Eso con independencia que podamos decir ya desde un análisis, desde un plano más dogmático, que si el artículo 6 del convenio 69 de la OIT señala que toda medida administrativa o legislativa que impacte en los derechos de los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa, la pregunta que uno se haría es, ¿y un estudio de impacto ambiental, como lo hemos analizado, que tiene un componente de análisis social, de análisis de las poblaciones indígenas, de análisis de los impactos al ambiente, ¿no es una medida que impacta en los pueblos indígenas? ¿No es una medida administrativa? Y entonces la respuesta, por un lado, de algunos dirían, claro que sí, porque están allí, ¿no? Incluso mapeados, y lo hemos visto cuando hemos visto los estudios de impacto ambiental en las clases pasadas. Pero no faltará el procurador del MEN siempre oportuno, o el procurador del propio MINCU siempre oportuno, el procurador de la propia PCM siempre tan atento, que diga, no, pero la certificación ambiental, ¿no, Alberto? Brendarán, la certificación ambiental, por sí misma no autoriza que mueva una piedra, que no inicie el proyecto. Pero seamos serios. La certificación ambiental básicamente te va a decir que cuando tú levantes la primera piedra, vas a implementar una serie de medidas para mitigar impactos negativos al ambiente, la salud y la cultura. Así que, digamos, desde un plano que a mí me gusta mucho, que es el contractual, que este es una especie de contrato sujeto a condición. O sea, la certificación ambiental se activa en todos sus efectos cuando tú inicias operaciones. Mientras tanto está en suspenso, no está como en una condición. Una condición. Entonces, cuando me respondes eso de que la certificación ambiental no me da derecho a realizar ninguna actividad económica, yo diría, cuidado. Sí me da derecho a realizarlo bajo determinados cánones, pero me pone una condición. La condición es que saque mi permiso de operaciones. Entonces, no es que no pueda, solo que está condicionado. Cuando yo cumpla eso, inmediatamente se van a ver los impactos al medio ambiente y efectivamente tendría que ver en ese contexto, ojo con esta mirada de profesor, quizás una consulta previa compleja donde se consulte tanto el estudio de impacto ambiental y eventualmente el permiso de operaciones. Pero en última instancia, si quieres déjame fuera el permiso de operaciones, pero la certificación ambiental sí tendría que ser consultada. Y de esto justamente es lo que vamos a conversar hoy día, y les he traído a ustedes en primicia una publicación solo de consulta al estudio de impacto ambiental del caso que estamos viendo de hidrovía amazónica de estreno. Ustedes lo van a tener en su Telegram al final de la clase para que lo tomen de soporte para sus trabajos de investigación, porque el profesor no puede dejar solo al estudiante, haga, investigue, sino tiene que darle también soporte bibliográfico, ¿no? Pero claramente no quiero que me citen
en todos sus trabajos como que fuera el único, no, pues, o sea, yo les doy el ejemplo que así se puede analizar ese tema, pero usted tiene que seguir buscando por su cuenta. Si no, prácticamente les hice la tarea. Yo les pongo el camino, por allá es Juan Alexander, por allá es Alexandra, pero usted tiene que profundizar, pues, ¿no? Yo no voy a correr por usted, soy su entrenador, pero yo no corro a meter los goles, usted tiene que hacerlo solo, sola. Entonces, esa sería la respuesta. Se puede, como tercero interesado, peticionar la consulta previa en mérito al artículo 6 del convenio 69, porque esta es una medida que impacta en la cultura y en la vida y el ambiente de estas poblaciones. Puedo concordar esto con la ley y el reglamento de consulta previa. Muy bien. ¿Puedo hacer referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana? También, pero no la necesito. Ojo que ya la ley todo está claro, ¿no? O sea, la justicia normativa felizmente coincide. ¿Qué es lo que no está coincidiendo? ¿Por qué hay resistencia? El tema no es un asunto de norma. Por eso lo importante de hacer tesis en derecho. El tema es un tema, el asunto es un tema, como diría Gadamer o como diría Nietzsche, ¿no? De interpretación del hecho. En este caso, de interpretación de la norma, ¿no? Para el sector estatal, tiene que ser textual, o sea, tiene que decir el artículo 6 del convenio 19, se consulta el estudio de impacto ambiental. En la ley de consulta previa tiene que decir se consulta el estudio de impacto ambiental. Y en el reglamento se consulta la certificación ambiental. Si no, no quiero. O sea, no quiere una interpretación literal. Y allí esa justicia normativa se vuelve perversa. Y allí chocamos con una justicia que ya hemos visto la semana pasada, la semana antepasada, que desconoce tu identidad cultural, que te margina, que vulnera el principio de lucha contra la desigualdad. ¿Qué interpretación nos sirve? La interpretación teleológica finalista. ¿Qué fuente filosófica tendría que usar para poder apelar ya argumentativamente, más allá del artículo que dice o no, para poder enfrentar al abogado, abogada del Estado que dice eso, que es puramente positivismo, pero el positivismo del principio del siglo XX, ¿no? Ni siquiera el más moderno, ¿no? Tendría que usar realismo jurídico, ¿no? O sea, el derecho, en última instancia, es lo que los operadores del derecho hacemos de él. Ejemplo, hace unos días falleció la persona que interpuso una acción de amparo para que den asistencia a la salud gratuita para aquellos que sufren VIH. Claro, yo tengo mi seguro, dice allí que yo tengo que estar cubierto, pero no dice VIH. O sea, pero se supone que mi salud... No. Entonces no, era discriminatorio. Porque bajo ese orden de ideas, también yo diría, como Omicron acaba de aparecer, no, yo estaba como sistema de salud preparado para Lambda, preparado para Delta, preparado para todo, menos esa. Esa no te cubre el seguro, ni privado ni público. No, pues, se supone que la obligación de garantizar la salud de las personas en una interpretación teleológica finalista y de buena fe, entiendes como esta también. Como la salud como integridad social, mental y biológica, y todas las enfermedades deberían estar cubiertas su tratamiento. Si no, imagínense tener que un listado enorme de enfermedades que incluso muchas no conocemos y no somos expertos, entonces nos engañarían los seguros privados y probablemente el Estado nunca garantizaría el derecho a salud de nadie. Entonces, iguales en los derechos sociales, iguales en los derechos colectivos, iguales en el derecho ambiental. No voy a listarte todas las posibilidades de interpretación que hay de una condición digna o un ambiente adecuado, porque se va a prestar en cada circunstancia a darle un contenido. Si yo vivo al costado recuerdan en la jurisprudencia, de ese
lugar donde depositaban basura, que era denominado una especie de relleno sanitario, la cucaracha. En ese caso, yo reclamaría como derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, pues que no haya residuos sólidos cerca de mi casa. Si yo vivo cerca del aeropuerto, mi derecho a un ambiente adecuado y equilibrado se acentuará más en el derecho de poder gozar de paz y tranquilidad, de no contaminación sonora, de no vibraciones y probablemente de una garantía de que no se afecte mi derecho a intimidad, porque el ruido molesta mi habitación y molesta mi iglesia cuando estoy haciendo una misa. Entonces, el contenido del derecho a un ambiente adecuado se va calibrando en función de las circunstancias. Igual es en este caso, ¿no? O sea, no me pidan que yo les diga en qué parte aparece exactamente que la ley hace consulta. Entonces yo también, o sea, vamos a entrar en esa justicia normativista que hablábamos, bajo lo cual lo que no está escrito textualmente no es posible, ¿no? Pero eso se utiliza cuando quieren, ¿no? Porque en el caso de las vacancias que hemos estado haciendo ustedes y yo, todos, no importa la edad, haciendo maestría, doctorado y ahora postdoctorado, probablemente de vacancia, vamos a ser los expertos a nivel mundial. La vacancia es un concepto, la vacancia moral, por ejemplo, es un concepto que el contenido se lo está dando el Congreso, en función de las circunstancias, ¿no? Y esto es inmoral porque a mí me parece, y esto es inmoral porque, y entonces le van dando contenido, claro. Ese es el otro extremo, ¿no? O sea, cuando no hay límites de esa interpretación y empiezo a generar una disfuncionalidad de la institución que necesitan un acotamiento, ¿no? Que termina desnaturalizando, por ejemplo, en el caso de la vacancia por incapacidad moral, confundiéndola con juicio político, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Digamos que lo traigo como un tema analógico, o sea, hay límites en la interpretación de instituciones jurídicas, pero en el caso de la consulta, del estudio de impacto ambiental, básicamente estaríamos en un punto medio. No estamos pidiendo que haya consulta previa para todo, incluso para que no afecte a pueblos indígenas, sino aquellos actos administrativos donde se afecte a una población indígena. ¿Y quién puede peticionar la consulta previa? Cualquier tercero interesado. ¿Podría ser indígena? Sí. Pero la pregunta más difícil sería, ¿podría no ser indígena un tercero interesado como la ONG de Juan Alexander que acaba de formar? También, porque el respeto de derechos humanos a los pueblos indígenas es también un interés difuso. Por lo tanto, también podría serlo, ¿no? ¿Y quién me avala? Y ahí cerramos la reflexión de hoy día que Marielena ha traído y que excelentemente nos ha permitido cerrar con esta idea, ¿no? ¿Qué avala esa legitimidad tan amplia? Como lo mencionamos al doctor Sardón, el artículo 4 de título preliminar de la Ley General del Ambiente, que amplía el espectro de interés difusos y colectivos, y el artículo 82, si no mi memoria no me falla, del Código Procesal Civil, donde hay un patrocinio de intereses difusos y colectivos, ¿no? Y ya no, como dijo Rosemary cuando me destrozó mis esperanzas hacia... Rosemary es profética, si usted recordará, está grabado hace unas 3 clases, ella dijo, estoy escandalizada, profesor, porque han borrado los intereses difusos y colectivos del Código Procesal Constitucional, ¿no? Y parece que escuchó por ahí a alguien y ¡pum!, lanzó la misma pregunta, pero ya estábamos preparados, pues Rosemary ya hemos entrenado con Rosemary esa pregunta y habíamos respondido y hoy día la reiteramos, ¿no? O sea, esa es la base. Tú eres culpable, Rosemary, tú eres culpable de esa respuesta. Bien, dicho eso, ¿alguna otra pregunta sobre esta materia del tercer interesado y la participación ciudadana en audiencias públicas? Sigamos con los vacunados. Y los no vacunados también. Continuemos. Vamos a separarlos. Bueno, con los vacunados, que nos vamos a ver la última película de Spider-Man al cine con nuestras entradas. Vamos a visualizar un informe auténtico, real, de la evaluación del plan de participación ciudadana del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica. Miren, para que
Nos vamos, Romery, sí, ahí todos vamos a hacer nuestro grupo, vacunados nomás, los que no están vacunados no pueden venir. ¿A qué se refiere esta evaluación? Que para aprobar las audiencias públicas que vienen en la etapa de la elaboración del estudio de impacto ambiental, como durante la evaluación del estudio de impacto ambiental, tengo que aprobar un plan que está en la primera parte donde dice antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental acá, ¿no? Y este punto donde dice aprobación del plan de participación ciudadana es un procedimiento administrativo, con todas las de la ley. En ese procedimiento administrativo, la autoridad tiene que aprobar con un informe técnico sustentatorio de ellos que ese camino de la participación ciudadana para elaborar el estudio de impacto ambiental y para evaluarlo tiene que dar garantías para que todos y todas participemos, ¿no? Y que tenga un enfoque de interculturalidad. Justamente en este informe es lo que se hace, ¿no? ¿Y qué debería tener ese plan de participación ciudadana? Idealmente, digamos, todo lo que queremos que tenga, idealmente. Idealmente puede tener hasta, digamos, unos 7 o 8 mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Ejemplo, los obligatorios son los talleres participativos. Los talleres participativos normalmente se dan o talleres informativos o talleres de participación rural se dan en etapas en la etapa de la elaboración del plan de participación ciudadana aquí en la primera, como aquí también se dan necesariamente. Aquí no hay audiencias públicas, son esos talleres informativos, esos talleres de participación rural, básicamente dan información. Y nosotros no podemos opinar porque no sabemos totalmente qué está ocurriendo, cómo va a ser el proyecto, no, simplemente nos dan información, ¿no? Adelante, Rosemary Almerco Herrera. Tiene usted la palabra. Rosemary. Profesor, disculpe, ¿cómo se da ese tipo de convocatorias para los talleres? Por ejemplo, yo nunca he visto alguna convocatoria para participar en talleres, tal vez porque soy del Callao y no hay muchos proyectos que puedan no vulnerar mi derecho al ambiente, pero, o sea, ¿cómo uno se entera? O sea, ¿cómo es la vía de comunicación? ¿Afiches? ¿Periódicos? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo me entero de que va a haber un plan de participación y que hay un taller participativo? Se supone primero que notifican a tus autoridades locales, ¿no? Al líder social, de repente el vaso de leche, a la que está a cargo de seguridad ciudadana, al presidente del condominio. Se supone que a todos los afectados, a sus autoridades locales les avisan, a la municipalidad, al gobierno regional, formalmente, con oficio y todo, ¿no? También pueden pasar comunicados por radio, televisión. Y también yo estoy sugiriendo acá que pueden ser por mensaje de texto a todos aquellos que se empadronan. Obviamente, si yo voy a hacer una participación ciudadana, tendría que empadronar a las personas y en ese empadronamiento pedirles sus teléfonos para que llegue un mensaje de texto diciéndoles aquí está la información que quiere conocer sobre el proyecto que va a afectar su inmueble, su vida, su salud, su ambiente, y yo podría participar, ¿no? Ahora con todos los mecanismos tecnológicos se supone que así debería ser, pero no necesariamente es así. Les cuento un caso muy particular, así evidente, ¿no? Cuando ustedes vayan rumbo al penal de San Juan del Lurigancho, que deberíamos ir también ahí todos, vamos a pasar por un proyecto que es perfecto para el curso. Es un proyecto de agua potable que ha colapsado producto de las obras del tren eléctrico y que queda por Jardines, se llama esta zona. Este colapso hace que cambie el tráfico, que haya mucho polvo, que cierren esas calles y que de vez en cuando te caiga tu pequeña inundación de aguas hervidas ahí, ¿no? Y unos olores sumamente fétidos cuando van haciendo las operaciones. Entonces, en estos casos, cuando van a cerrar la vía, cuando va a haber apertura y va a haber olores fétidos, no debería, o te van a cortar el agua también, no debería haber una comunicación. Sí, me dice ese APAL, caso real, le enviamos su
volante. Volante en pandemia. ¿Quién va a recoger eso en el suelo? Se va volando. ¿No era más fácil mandarles mensaje de texto a todos los propietarios afectados? Claro que sí. Entonces tenemos que modernizar los mecanismos de participación ciudadana de cara a que ya tenemos internet, teléfono y tenemos una mayor conectividad, ¿no? Sobre todo en zonas donde hay esa conectividad. Hablamos de Lurigancho y allí sí hay una alta conectividad. Pero si hablamos de una zona rural, por ejemplo, Ayacucho, por ejemplo, Cusco, también me hubiera gustado ir con ustedes allá a visitar algunos proyectos que sean mineros y que vengan a las comunidades. Podríamos hablar de la radio local. Y aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, si vamos a Bernal, Piura, y a Rosemary se le pierde su DNI, lo que hace usted es ir a la radio que está a 3 cuadras de su casa, probablemente, y le dice, se me ha perdido mi DNI. Ahí lo comunican, al quinto llamado viene tu DNI, y viene una señorita a entregártelo y tú le das su propina. Funciona. Las radios en zonas rurales, pero son unas radios que solamente transmiten para allí, para el pueblito, ¿no? Te ponen música, te ponen anuncios, pero solamente es una radio como, que digamos se llama radio, pero en verdad es un parlante grande que está puesto en un palo, que todo el mundo escucha, ¿no? Te da la hora, las noticias, prácticamente es lo que te mantiene al tanto de la vida externa de la zona rural. Y hay que ser honesto, mi estimada Rosemary. Probablemente Omicron y otras variables de este COVID, otras enfermedades que se vengan, haga algo impresionante que está estudiándose, que es que nosotros, para poder recuperar la vida que teníamos, o sea, yo no sé si usted, Rosemary, se siente igual con mascarilla, ir a todos lados, ¿no? O sea, al cine, por ejemplo, ¿no? La vuelta al campo, porque en el campo la capacidad de transmisión de estas enfermedades es menor, porque hay mucho viento, está todo despejado, puedes hacer una fiesta, porque el espacio geográfico es tan grande que estás en un lugar donde hay mucho viento, no hay paredes, pones tu toldo y tu música y bailas y comes, ¿no? Y no pasa nada, no te contagias. Entonces, visto eso, creo que hay que empezar a mirar también que los mecanismos de participación ciudadana se adapten a las circunstancias, ¿no? En rural, la radio. En rural, el puerta a puerta. En urbano, la internet, la conectividad, el teléfono, va a depender, ¿no? Entonces, así me entero. ¿Por qué no se enteró usted cuando hay un proyecto de participación? Probablemente porque es un pésimo plan de participación ciudadana. No se enteró. De hecho, yo le digo que no me enteré del cambio de la modificación del aeropuerto de Julio Chávez y vivo a golpe de 15, 20 minutos. Pues. Entonces, ¿por qué no me enteré? ¿Por qué me enteré? Porque soy profesor y paro chequeando lo que hace el SENACE en YouTube, básicamente. Porque investigué, pero los demás no se han enterado, nadie sabe. Ustedes se han enterado porque yo les he avisado. Entonces, sí, la participación ciudadana es gravitante para legitimar el estudio de impacto ambiental, para darle una mayor calidad, y lo contrario genera conflicto, que es lo que probablemente estamos viviendo en algunas zonas como Bambas, como Tía María. Si ustedes ven y hay un examen, una auditoría de participación ciudadana en estos proyectos conflictivos y petroleros, por ejemplo, yo les aseguro que salen jalados en participación ciudadana. No tuvieron. De hecho, sin irse muy lejos, volvamos al caso que si tuviéramos un bus, iríamos por todo Lima recorriendo los proyectos y criticándolos. Nos bajamos imaginariamente en San Juan de Lurigancho, en medio del tráfico, nos bajamos en Jardines, y ahí vemos in situ, en la zona neurálgica, en el distrito más grande de Sudamérica, con más población en Sudamérica también, no funciona la participación ciudadana. Y Sedapal está en Lima, o sea, digamos que está a tiro de piedra, metafóricamente hablando, porque no estamos acostumbrados a dar esa vocación de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Ese es un proceso que hay que empezar a trabajar, ¿no? Trabajar por muchos años, no es fácil, ¿no? Entonces el taller participativo es el que se va a dar básicamente con el evento presencial, básicamente va a marcar la pauta tanto en la etapa de antes de la elaboración de la IA como durante la elaboración de la IA, porque, y como otro taller que se llama el taller de
su taller de participación rural, que se supone que es un poco más con enfoque interculturalidad, va a marcar la pauta de que me dan la información suficiente para que posteriormente él haga su estudio de impacto ambiental y yo más o menos me dé cuenta de qué está pasando con la zona y cómo se va a cambiar y básicamente un poquito intervenir, pero casi nada, ¿no? Creo que la verdadera participación ciudadana se produce, no creo, estoy convencido, se produce durante la evaluación del estudio de impacto ambiental donde ya tengo certeza de impactos, certeza de la línea de base, certeza de lo que va a ocurrir en esta zona, ¿no? El evento presencial es el momento donde, por ejemplo, en el caso de otra vez, la fase de, antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, la fase donde presentan públicamente, sea por radio, televisión o en una audiencia presencial, el plan de participación ciudadana y la resolución de términos de referencia con su contenido, ¿sí? También sería un evento público el momento en que se presenta el estudio de impacto ambiental y se mete a la mesa de partes, ¿no? Entonces, estos son mecanismos de participación ciudadana, pero de baja intensidad, ¿no? Y la audiencia pública, ojo, la audiencia pública es en realidad el mecanismo de participación ciudadana más intenso y más, de alguna manera, más legítimo y donde la población puede expresar de manera más auténtica sus preocupaciones, críticas y observaciones al estudio de impacto ambiental. ¿Y dónde van a ver las audiencias públicas en la certificación ambiental? Van a estar en la tercera etapa, en la evaluación del estudio de impacto ambiental. Aquí. ¿Cuál es el error de las audiencias públicas? Que no necesitas tener todavía todas las opiniones técnicas recepcionadas, que en la audiencia pública no se socializan las opiniones técnicas, sino solamente el estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es la propuesta del profesor? Y que ojalá ustedes la compartan en sus trabajos, es, mis estimados sanmarquinos, en las audiencias públicas de la evaluación del estudio de impacto ambiental, tengo que socializar la primera versión que me entregan del estudio de impacto ambiental, pero además las observaciones que he recibido de todas las autoridades opinantes. Y debería producirse esa audiencia pública una vez que todas las autoridades opinantes se han opinado, y allí el consultor me explica el estudio de impacto ambiental, las autoridades opinantes en el campo explican a la población afectada cuáles son sus observaciones, y luego de eso, la población hace sus observaciones, nos vamos a un receso para que, digamos un receso, pero digo un mes o dos, para que el consultor levante las observaciones y hago una siguiente audiencia donde relato cómo levanté las observaciones de los opinantes y de la propia población. Se llama una audiencia pública complementaria. Estaba previsto en la norma, pero casi nunca se aplica, que para nosotros debería ser obligatoria. La audiencia pública complementaria, que implica que se pueda socializar cómo se levantaron las observaciones realizadas por la autoridad evaluadora, por ejemplo, SENACE, y los opinantes y la población que hizo observaciones. Así pudiera resolverse una auténtica participación. Y en ese contexto de audiencia pública inicial, ¿podría peticionar consulta previa? Claro que sí. Una observación tranquila de alguien que no es tercero interesado. Por ejemplo, Juan Alexander va a la audiencia de hidrovía amazónica, o Alexandra, o Marilé, o Paolo, o Oscar, o Rosemary, o Leonor. Podría peticionar la consulta previa, decir, señor, esta medida afecta a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas amazónicos viven en los ríos, y este proyecto afectará a los ríos amazónicos, por lo tanto se supone que debería. Y eso debería ser objeto de análisis de parte del consultor y de parte del SENACE, ¿sí? Pero independientemente de eso, miren la diferencia, ojo con esto. Yo estuve en la audiencia, pedí consulta previa, ¿me hicieron caso? No. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana en audiencia pública no es necesario que llegues a acuerdos, solamente das tu voz, das tu observación, tu crítica. En cambio, si yo soy tercero interesado y peticiono consulta previa y no me dan y aprueban la certificación ambiental,
¿Yo podría impugnar la certificación ambiental porque no pasó por consulta previa? Claro que sí. Soy tercero interesado. Me parece que ese acto administrativo carece de validez porque viola el ordenamiento jurídico constitucional. Podría, perfectamente. Entonces, otra vez les digo la diferencia. En mi condición de tercero interesado, tengo una capacidad distinta de incidir en el proceso de certificación ambiental que en mi condición de audiencia pública. ¿Podría ser los dos? ¿El hecho que sea tercero interesado impide que vaya a la audiencia pública? No, podría intervenir en los dos. ¿Podría hablar en la audiencia pública? Claro que sí, lo estoy haciendo como cualquier persona. Como que el tercero interesado va a la audiencia pública, pero también está la consultora, señores. El titular del proyecto también está ahí delante. O sea, todos estamos aquí participando de la audiencia pública y todos podemos hablar. El único problema aquí es que lo que hablemos va a quedar ahí en un acta, pero no vamos a llegar en un acuerdo ni va a ser vinculante. En cambio, en el ámbito del propio procedimiento, yo sí podría peticionar la consulta y si no estoy de acuerdo, interponer un recurso de reconsideración al final cuando se certifique sin consulta o de apelación. Dicho en breve, de los instrumentos de participación ciudadana que son obligatorios para estudios de impacto ambiental detallados, que son los más exigentes, hablamos de los talleres participativos, hablamos del evento presencial, que de presentación del plan de participación ciudadana o del propio estudio de impacto ambiental, en su primera versión, y agregaría en la versión terminada, y las audiencias públicas que se hacen básicamente en la evaluación del estudio de impacto ambiental, ¿sí? No debería aprobarse ningún estudio de impacto ambiental si no ha pasado por audiencias públicas. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que son complementarios, secundarios, accesorios, que no necesariamente tienen que ir, pero que nosotros recomendamos que deberían considerarse? Uno es el buzón de sugerencias, ¿no? Vas, tú dejas tu papelito con tu sugerencia o también puedes mandar un correo electrónico. Es una forma de participación ciudadana y puede hacer durante todo el procedimiento de certificación ambiental, no solamente dentro de las audiencias públicas. Dos, la oficina de información. Puede haber dentro del proyecto, imaginemos que es una constructora que está cerca de tu casa y tiene una caseta de informes, ¿no es cierto? Pero no solamente esa caseta de informes debería ser cuánto le va a costar la casa que quiere comprar Alexandra para su futura familia, ¿no? No. También podría ser que sirva para que te cuente los impactos que va a generar la construcción de ese edificio en la zona, ¿no? Porque taladran, ¿no? Porque van a derrumbar algo, porque va a haber trabajadores, y eso genera malestar en los vecinos. Quisiera saber cuánto tiempo van a estar, en qué horas van a trabajar, porque yo también tengo que hacer mis clases. Si no, con el martillo ahí dando, no me puedo concentrar, me duele la cabeza. Entonces, esa información tendría que dar a la oficina de información. Entonces, sí, sería muy bueno que haya una oficina de información en los proyectos que impacten mediana o significativamente en la vida de las personas. Visitas guiadas. Podríamos plantear que dentro del mecanismo de participación ciudadana, la población que esté preocupada sea recogida de un punto determinado y periódicamente llevadas a los puntos donde se va a extraer el mineral, el petróleo, se va a hacer la hidroeléctrica, se va a hacer la carretera y explicarles cuáles serían los impactos y socializar con ellos información relevante, ¿no? Por último, equipo de promotores, que son personas que van andando por la zona de influencia directa y explicando en qué consiste el proyecto y socializándolo, ¿no? Estos son los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué les parece? ¿Qué agregarían? ¿Qué quitarían? ¿Cómo les parece que están las cosas con estos mecanismos de participación ciudadana, mi estimada Marielé? Profesor, yo los volvería obligatorios todos, porque considero que cada uno como que tiene o influye de cierta forma, ¿no? Y tiene un propósito en sí mismo que puede ayudar a que la población que en este caso pueda ser afectada o el tercero interesado pueda abarcar más puntos y no sé, acceder a más oportunidades de información. Efectivamente, lo ideal sería que en tanto se pueda, todos estos mecanismos se implementen. Es importante, ¿no? Y creo que Isaac, que siempre está aportando, está muy callado. ¿Usted quisiera dar un comentario del tema, Isaac Alejo Reyes? Sí, doctor.
Sí, como usted menciona y como ya hemos avanzado, ¿no? Es importante que la población participe. Y, y aquí como es potestativo, tal vez podrían haber argumentos como, oye, pero nosotros tuvimos la voluntad, la cosa es que no nos escucharon y cosas así, ¿no? Y pasarse por encima de unos pasos. Entonces, creo que es importante que sea obligatorio que se realicen. Más que todo porque se va a cumplir con la función que es de informar, para evitarnos luego malentendidos, conflictos, etcétera, ¿no? Excelente intervención de su compañero y alguien levanta la mano. Juan Alexandre, adelante, por favor. Qué gusto escucharlo. Muchas gracias, profe. En primer lugar, disculparme porque tengo entendido que me preguntó antes, sin embargo, estaba con mucha bulla en casa y como puede escuchar ahorita sigue. Sí, lo Pero, entiendo, hay contaminación sonora. sí, bueno, esto ya, no, yo quisiera hacer un comentario respecto al nuevo reglamento de participación ciudadana en actividades de hidrocarburos. De hecho, no sé si se ha dado cuenta usted, pero el anterior regulaba lo que vendría a ser la participación ciudadana posterior a la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Inclusive establecía la obligación de manejar lo que vendría a ser un programa para relaciones comunitarias, ¿no? El programa de monitoreo y vigilancia ciudadana, que justamente tenía la labor también de enviar informes periódicos a los INERMIN. En cambio, en este nuevo reglamento no existe un acápite que esté relacionado a la participación ciudadana posterior a la evaluación de impacto ambiental. Lo único que menciona es que esta se rige de acuerdo a lo establecido en el estudio de impacto ambiental y la regulación vigente y que se encuentra sujeta a las acciones que realiza la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental. El problema de esto es que, como usted sabe, el EFA solamente interviene, por ejemplo, en actividades de hidrocarburos mediante supervisiones regulares o especiales, que evidentemente no son permanentes y no están sujetos a la emergencia o denuncias ambientales, y por otro lado, a lo que establezca en el plan EFA. En tal sentido, es como que se ha debilitado un poco la participación ciudadana posterior a la evaluación de impacto ambiental. No sé cuál sería su opinión al respecto, pero a mi juicio es como que eso se ha pasado bastante alto, porque lo que ahora se establece es, pues ya no está la obligación de manejar este programa, que tenía la suficiente autonomía como para remitir informes periódicos y los INERMIN se encontraba obligado a dar absolución a lo que este programa manifestaba, como por ejemplo vigilancia periódica de lo que se hacía ahí, ¿no? Y por otro lado, también que mencionarle, pese a que la participación ciudadana, si bien no es vinculante, de todas formas la administración tiene la obligación de darle respuesta a las observaciones que se están, que se están presentando, ¿no? Y en tal sentido es como que ese sería un mecanismo eh, ideal para poder hacer control respecto a lo que vendría a desarrollarse dentro del, o lo que se estaría evaluando en el estudio de impacto ambiental. Entonces es como que si los administradores manejan bien los recursos, porque inclusive al no darle respuesta podría ser motivación insuficiente, eh, creo que existe bastante fortaleza para poder adecuar lo que vendría a ser un proyecto de interés general. No sé cuál sería su opinión al respecto. Me parece sumamente valiosa su intervención porque justamente una de las peores decisiones del nuevo reglamento de participación ciudadana del sector hidrocarburos fue el eliminar mucha de la institucionalidad de participación ciudadana que existía. Entre ella, si usted hace un análisis comparativo, verá que el titular del proyecto financiaba el monitoreo del estudio de impacto ambiental post aprobación, cosa que hoy día ya no existe. Y justamente la respuesta que te dan cuando Marta Aldana, directora en ese entonces de la dirección competente que promovió este reglamento, es que existe en el ámbito de OEFA un reglamento especial para monitoreo participativo, le dice, fiscalización ambiental. Entonces, existiendo eso, ya no es necesario que la propia autoridad, perdón, el propio titular del proyecto haga una labor similar. Sin embargo, acá equivocamos el camino porque, y gracias por su pregunta, porque podemos identificar varias formas de participación ciudadana ambiental o mecanismos de control y fiscalización, ¿no? Tenemos los mecanismos de fiscalización que son propias del Estado, donde está el OEFA, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos mecanismos de vigilancia de la propia empresa, que tiene su monitoreo propio, ¿no? Que le dice si está cumpliendo sus límites máximos permisibles o no. Pero también tenemos mecanismos de participación de los gobiernos regionales. Y también tenemos mecanismos de participación. Hablo del control posterior a la aprobación de estudio de impacto ambiental, a ver si está cumpliendo o no sus obligaciones socioambientales de los ciudadanos. Y ese mecanismo de control de los ciudadanos, la pregunta es, ¿quién lo va a pagar?
los propios ciudadanos de su bolsillo, porque ellos pusieron el riesgo socioambiental en su territorio, o aquel que generó el riesgo en virtud del principio de internalización de costos. Y aquí me parece que la respuesta sería bastante evidente, ¿no? Por principio de internalización de costos, está muy bien que el reglamento original, el anterior, efectivamente consagre que el titular del proyecto se va a hacer cargo de este. Y por eso estaba muy bien que haya una regulación, porque esa regulación que había, lo que permitía era un reconocimiento de estos comités de vigilancia ciudadano y el nexo con la empresa que tenía que financiarlo. La ausencia total de eso, lo que me genera es se rompe ese vínculo. Y no sabemos cómo se están financiando, y la empresa diría, yo no estoy obligado, porque ya no existe eso, ahora es la OEFA que se encargue. La participación ciudadana que yo hacía a través de mi plan de responsabilidad social o de mi propio estudio de impacto ambiental, que yo y ahora, como OEFA se está encargando de eso, OEFA lo hace. Pero hay que, otra vez, advertir que la participación ciudadana de monitoreo de obligaciones socioambientales, por ejemplo, en hidrocarburos, podrían ser en otras actividades, lo que es, en realidad, es un acompañamiento en calidad de observadores de las personas de la labor de fiscalización del propio EFA. En cambio, la participación ciudadana consagrada originalmente en el reglamento sin modificatoria del 2018, hasta el 2018, era uno que se conformaba un comité de vigilancia ciudadano ambiental que iba a verificar si hay una contaminación o no, si hay una vulneración de un deber o una norma legal ambiental, y traía pruebas y reportaba a la entidad pública competente para que inicie las acciones correspondientes de evaluación, supervisión o sancionador. Entonces son dos cosas diferentes. Y aquí yo creo que hay que decirlo, el sector de energía y minas no valoró el aporte de los ciudadanos en la fiscalización ambiental y la eliminó completamente, porque, valgan verdades, la participación ciudadana en el ámbito de los monitoreos de OEFA es más que participación, es una especie de acompañante, de observador, pero no es que ellos descubran los lugares. Solo hay una excepción donde el ciudadano de pie, el indígena, por ejemplo, tiene un rol más digamos, más protagónico, que es que es en la identificación de sitios impactados, donde, como la experiencia histórica ha sido que los lugares impactados por hidrocarburos fueron descubiertos por población que vivía en la zona, allí hay un mayor protagonismo porque puede la autoridad ser guiada por ellos, ¿no? Pero salvo ese caso muy puntual de las 4 cuencas en el Loreto, en la mayoría se observa una participación ciudadana mínima, elemental, porque eres observador, no eres protagónico, acompañas a la autoridad, eres como un veedor si quieres, ¿no? Pero esa participación ciudadana no es la participación ciudadana que tenía en el reglamento de energía y minas, que era básicamente yo formar mi comité de vigilancia ambiental y yo verificar si cumplen o no las obligaciones socioambientales derivadas de estudio de impacto ambiental, y si no es así, iniciar las acciones correspondientes a autoridades estatales para que algo cambie, ¿no? Esa sería mi comentario, mi estimado Juan Alexander. He alcanzado a todos para que no se queden con las ganas de saber un poco más. Un video donde este debate que Juan Alexander inicia, de 1 hora y media, abordo este tema desde cero, justo cuando se estaba cambiando. Y hay que decir, Juan Alexander, ya que has traído el tema a colación, que justamente por eso su profesor, a través de una organización no gubernamental, ha impugnado esa modificación, porque a nuestro criterio vulnera el principio de progresividad de derechos humanos en medio ambiente y participación ciudadana, porque nuestro criterio es regresivo. Y está en curso la acción, de amparo para que retorne este mecanismo, y estamos ahí esperando la audiencia pública, ya les avisaré. Pero buena pregunta, Juan Alexander, muy específica. Creo que no te respondí la última, me estoy olvidando de una parte, ¿me la puedes repetir?
Sí, en resumen, la segunda era la posibilidad de impugnación del al acto administrativo que derive del procedimiento que no ha respondido todas las observaciones que se den en la participación ciudadana. Es Bajo una su buena experiencia. es una buena pregunta. Y aquí la respuesta sería, a diferencia de las opiniones técnicas obligatorias o vinculantes, las observaciones de participación ciudadana no tienen naturaleza de ser levantadas en su integridad al 100% porque no hay una consecuencia a diferencia, por ejemplo, de la opinión del CERNAP de nulidad si yo no levanto esa observación. Entonces, sería discrecional. Quien debería ser que se levante o no la observación sería el SENACE en el caso, por ejemplo, de hidrocarburos o transporte. Si no lo hace, podría pasar porque no hay una norma que expresa, que preestablezca que hay nulidad, porque la nulidad tiene que ser por norma, por ley, así está en nuestro ordenamiento jurídico, que la inobservancia de la participación ciudadana genera una invalidez de la certificación ambiental. Eso muy claro. ¿Qué puedo hacer? Porque han violado la participación ciudadana, nos hemos quejado, han contaminado nuestro río, nuestra tierra, nuestro aire, han contaminado el cielo con contaminación sonora, con polvo, y todo eso estaba en la participación ciudadana, y no han levantado ni una sola de las observaciones que hemos hecho en la audiencia pública. Pues te queda la acción de amparo por violación a la participación ciudadana y podría traer como consecuencia dejar sin efecto la certificación ambiental porque viola el derecho constitucional a la participación ciudadana. Pero ya iríamos por un camino que no sería el contencioso, que sería el proceso constitucional. ¿Por qué? Porque el contencioso no te da el marco de referencia para que cuestiones esos actos en la medida que se basa fundamentalmente en una justicia positivista, normativista, reglamentarista, y donde se impugnan actos que están contrarios a la legalidad en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Nada más, nada más. ¿Podría forzar que en un proceso contencioso se inapliquen normas, se analicen? Sí, sí, pero no es el juez experto. Entonces podría ser que te juegues mucho riesgo. Podría hacerlo. El artículo 51 de la Constitución Política del Estado peruano dice que los jueces pueden hacer control difuso, cualquiera. Pero ¿cuántos asumirán el riesgo? Entonces la mayoría lo que hacemos es optar por un proceso de participación ciudadana en amparo, no un amparo por vulneración a participación ciudadana. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso que tú has planteado, mi estimado Juan Alexander? El reglamento vigente de participación ciudadana es regresivo, vulnera el principio de progresividad. No me fui a un contencioso, me fui a una acción de amparo y la admitieron y estamos esperando audiencia oral y seguramente van a sentenciar, ¿no? Entonces, esa sería mi experiencia, doctor Juan Alexander. Pueden haber otros caminos, obviamente yo no soy la panacea de derecho ambiental, hay siempre otros expertos que pueden decirte otra cosa, pero desde el litigio constitucional, desde el litigio ambiental, el litigio indígena, esa sería mi experiencia. ¿Algún comentario, Juan Alexander? Sí, profe, gracias por sus comentarios. Estoy de acuerdo. Solamente tenía una consulta. Por ejemplo, hay secciones, creo que más depende del sector. Por ejemplo, en pesca y acuicultura, literalmente su reglamento de participación establece que se encuentra obligada a dar respuesta, ¿no? Y eso ya sería parte justamente del ordenamiento jurídico que regiría el acto administrativo que daría como resultado. En tal sentido, si es que no se da respuesta, ya no sería discrecional, porque tendría como consecuencia carecer del elemento de motivación. En tal caso, entonces no sería por sector, porque como le mencioné, existen ejemplos de reglamentos que sí establecen esta obligatoriedad de dar respuesta, más Es allá de que que sea no. lo que pasa es que, y bueno, la repregunta, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en realidad que tú des respuesta a las solicitudes de los administrados, esto lógicamente lo puedes interpretar de la ley 2744 porque te fija unos principios por los cuales tienes que hacer rendición de cuentas y tu ejercicio no puede ser contrario a derechos fundamentales y al ordenamiento jurídico. El problema no es que me den respuesta, y eso creo que no se entendió bien, sino que por principio de primacía de la realidad, la respuesta sea satisfactoria de la población. Yo te puedo dar respuesta, pero esa respuesta es formal e insatisfactoria. ¿Y de qué me sirve esos reglamentos que dicen? Y de hecho, todos los administrados responden, ¿ah? El asunto es que no responden satisfactoriamente, que la población siente que no es una respuesta que le resuelva realmente la interrogante. Esto lo dice
la propia 2744, es una motivación aparente, ¿no? O sea, ya te respondí, ya, yo cumplí, mi estimado Juan Alexander, pero que no te guste la respuesta, con relación a que no te guste la respuesta, ¿puedes hacer algo? Con relación a que la respuesta no te satisfaga, ¿puedes hacer algo? O sea, el hecho simplemente que me responda es suficiente para, de alguna manera, satisfacer la calidad de participación ciudadana, o no debería ser una respuesta motivada, de alguna manera socializada, en una audiencia pública complementaria con los propios afectados, para que pueda repreguntar lo que tú has hecho hace un momento. Esta posibilidad de réplica que estamos teniendo es una respuesta satisfactoria. No te has quedado con mi primera respuesta, sino que has preguntado más todavía. La población en los proyectos, ¿no te parece que debería tener ese derecho donde, más allá de lo que diga el informe, que puede ser una respuesta formal, pueda hacer este diálogo y pueda entender a plenitud el proyecto y sea una respuesta no solo formal, sino real? Sí, profe, tiene mucha razón, estoy de acuerdo, pero como usted mencionaba, justamente ese vacío que no tiene que tiene ese reglamento se viene a integrar por la 27444. Pero efectivamente, esto es mejor dar mayores mecanismos y por eso mismo procedería lo que usted que está planteando con su organización. Así que muchas gracias por su respuesta, profe. Sí, muy buenas preguntas. De verdad, su compañera Rosemary dice, vamos a limpiar playas un domingo. Sí, bueno, podría ser buena idea, ¿no? Hay bastante viento. Vamos, ya tengo las dos también. No, vamos, dice Leonor. Sería excelente verlos hacer esa labor de educación ambiental. Y cerremos la clase de hoy día, que ha sido muy intensa, por Juan Alexander, que nos ha visitado. Y te agradezco, Juan Alexander, has hecho muy amena la participación. Y esto justamente que hemos hecho con Juan Alexander, miren, Juan Alexander llega a un momento clave. Debería darse en las audiencias públicas. Yo soy el titular del proyecto y Juan Alexander es la población, y sigue interrogándome y podría no estar de acuerdo. La población va a hacer eso, pero cuando vayan a una audiencia pública o vean los videos de audiencias públicas, ustedes tienen que sacar sus primeras conclusiones. Tienen ese debate que tenemos yo y Juan Alexander, de paridad, horizontalidad, donde hay unas idas y vueltas, donde podría ser que ninguno quede completamente satisfecho, pero que hay ese diálogo, porque si hay ese nivel de conversación y de participación, es real. Es como una participación ciudadana en clase. Si el profesor dice es X y ya no acepta otra que sea X+1, X+2, X+3, pues no hay participación real. Hay una cátedra vertical y eso no ayuda al pensamiento crítico. Igual en las audiencias públicas, una audiencia pública tiene que permitir ese diálogo, ese contestar las preguntas, y voy quedándome con esto, pero contestar las preguntas con capacidad de réplica hasta que no quede claro para todos, o sea, hasta que todos no estemos de acuerdo en la respuesta, quizás no en el contenido de la respuesta, pero sí en el sentido de la respuesta y que ha sido básicamente razonable. Podría no estar de acuerdo con lo que dijo el profesor, o podría no estar de acuerdo con Alexandra, pero al menos tiene cierta rigurosidad, cierta lógica, cierta satisfacción en cuanto a los principios que ambas partes manejan, ¿no? Ya luego pueden quejarse, pues, y hacer un recurso, ¿no? En el fondo, lo que estamos conversando Juan Alexandra y yo es si es necesario que la norma establezca que me tengan que dar respuesta a la participación ciudadana. Y yo agregaría más, mi estimado Juan Alexander, ya para cerrar. Ya, me dan la respuesta, pero eventualmente la pregunta sería, ¿la participación ciudadana no debería ser de alguna manera vinculante? O sea, que condicione un poco la certificación ambiental, porque si no es así, ¿hasta qué punto sería legítimo la certificación ambiental? Lo que significará que hasta que no termine de responderle a toda la población sus interrogantes de una manera satisfactoria, no podría tener una certificación ambiental. O sea, y no sería una posibilidad hacer que la participación ciudadana deje de ser tan difusa y pueda tener cierta, no digamos, la vinculación de CERNA, la capacidad vinculatoria de la ANA o la capacidad vinculatoria de cultura para aislados, pero sí una cierta exigencia que vaya a
a desembocar en unas audiencias complementarias donde la población quede plenamente satisfecha de la información que se le da y de la forma como se les ha respondido sus preguntas, más allá de ponernos de acuerdo o no sobre si eso es lo que están respondiendo, me parece o no, pero al menos que sea coherente, coherente en términos de un elemento jurídico que te deja y te permite hacerlo en función de principios. Todo esto nos va a llevar a un momento estelar, que es el informe técnico legal de la resolución de certificación ambiental. Una vez que tengo los o sea, una vez que tengo todas las respuestas de la empresa con relación a las opiniones de los diferentes sectores y he levantado esas observaciones, una vez que también he levantado las observaciones de participación ciudadana, me encuentro en disposición de hacer un informe que resuma el proyecto, que lo describa, que resuma todas las opiniones técnicas, que resuma la participación ciudadana básicamente en una especie de tabla, que describa los impactos significativos, graves que sufre el ambiente, la cultura, la salud, las medidas de manejo resumidas, y luego además que me resuma cuáles son las principales obligaciones que debe cumplir el titular, y luego de eso concluir con que se otorgue la certificación ambiental. Entonces, si alguien preguntara, profesor, tengo un estudio de impacto ambiental de 5.000 páginas, no puedo estudiarlo para el examen que me han dejado. ¿Qué salida tengo? Mira, léete solamente el informe técnico legal de la resolución de certificación ambiental porque ahí tienes el resumen. No es lo mejor que puedes hacer porque deberías conocer la integridad del proyecto, pero es un buen inicio porque es el resumen. Entonces, ahí está la esencia, la quinta esencia, como diría Blume, del estudio de impacto ambiental, ¿no? Una de las cosas que muchos olvidan es que el otorgamiento de certificación ambiental no te exime, como titular de un proyecto de inversión, de responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse de la ejecución del proyecto. O sea, ya miro mi certificación ambiental y ejecutando mi proyecto contaminé el río. Yo podría, mi estimado Juan Alexander, decirle al fiscal, oiga, yo estaba autorizado por el estudio de impacto ambiental a hacer esas actividades y los niveles de contaminación que tiene el río son los que me aprobó la autoridad. ¿Podría hacerlo? ¿Y exonerarme de responsabilidad penal, civil? ¿Sí o no? Alexandra, ¿podría? No, profesor, dice Juan Alexander. Pero vea usted, Juan Alexander, que hace 20 años atrás, este era una causal de eximente de responsabilidad. Miren, o sea, el hecho que yo tuviera mi certificación ambiental me permitía contaminar un río, me permitía degradar un bosque, me permitía degradar un territorio indígena. Y Juan Alexander, y Leonor, y Isaac, y Rosemary, y Marielé, esto ya nunca se va a dar, o sea, esta posibilidad de que por un instrumento de gestión ambiental me den permiso de contaminar más allá de los límites máximos permisibles, esto ya desapareció y nunca más va a pasar ni está pasando. ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen que ya no se esté dando ese escenario? Y Rosemary Alarcón hace su carita de qué horror. La respuesta, siendo 7:28, ya cuando la tarjeta amarilla de Alexander Garrido vestida para Vacuna Fest, diciéndome ya faltan 2 minutos, la respuesta es que sí. Y ya que a su compañero Juan Alexander le gusta investigar, ¿cómo son los instrumentos de adecuación ambiental para la minería informal, ilegal de Madre de Dios y de un montón de zonas? No son instrumentos de gestión ambiental que te permiten, sin parar la actividad, continuar y me dan un periodo de gracia para que cumpla los límites máximos permisibles. ¿Y qué creen que pasa del año 1 al 10, por decirte que ya cumple con adecuarte? En ese año del 1 al 10, que es el año que te vas a cumplir el límite, no, que estás recibiendo el permiso estatal para contaminar el río, para contaminar la tierra, para contaminar el aire, y cuando viene el fiscal, decir, ¡ay, qué horror! Está infringiendo. Pero tiene su instrumento de gestión ambiental. Entonces tenemos ahí una paradoja, porque si bien es cierto, no deberíamos permitirlo, los instrumentos de adecuación ambiental en el sector de la pequeña y mediana minería me dan un forado enorme. Miren el forado que hay, que si ustedes leen el Código Penal en delitos mineros y el principio de oportunidad,
Se aplica. Oiga, profesor, ¿cómo se va a aplicar si el principio de oportunidad solo se aplica para bienes disponibles? Sí, pues, pero en nuestro legislador permite el principio de oportunidad en casos de minería ilegal, si te formalizas y todo lo... Pero el bien jurídico que estamos hablando es ambiente, es indisponible, no puedes contaminarlo a tus anchas, pero hay. Entonces, tenemos una contradicción, por ejemplo, entre mi artículo 55, que me dice la certificación ambiental no te eximen de responsabilidad penal, con mi código penal que te dice principio de oportunidad. Rosmeria Almergo Herrera pregunta sobre la hora, corriendo la línea, adelante. Disculpe, profesor, solamente quería saber a qué se refiere con el principio de oportunidad. No, no lo recuerdo. Ah, excelente pregunta. Y eso también demuestra, y por eso les he dejado como última tarea grupal, y aunque muchos renieguen, digo, profesor, ¿cómo es posible? Última tarea grupal, pero se les he dejado por eso. Porque el último mensaje que les voy a dar como docente este año es el derecho interdisciplinario. Y si bien es cierto, mi formación es civil y constitucional, tengo que saber penal. Y el principio de oportunidad lo que es una institución que me permite que el fiscal no me acuse penalmente, no me inicie una investigación preliminar, un proceso penal, si es que yo llego a un acuerdo con él. Básicamente, si pago la reparación civil y tomo medidas para subsanar los desastres que he hecho en materia penal. Eso es el principio de oportunidad. Y se aplica normalmente para delitos de poca lesividad, ¿no? Por ejemplo, mi estimada Rosmery acaba de sufrir un hurto sin consecuencias de lesiones, ¿no? O sea, se le cayó el celular, alguien miraba, lo recogió y ese es hurto, porque está viendo que se cayó de su bolsillo en el taxi, en el Uber o en el micro. Y un policía ve y lo detiene al sujeto que recogió su celular. Entonces, el celular de usted de repente es uno de una marca muy reputada y cuesta 5.000 soles. 5 cámaras, 3G, todo una cosa impresionante. Por el monto debería ser procesado, pero el fiscal llega a un acuerdo entre ustedes y el investigado en que si devuelve el celular que lo tenían ahí escondido, no le había entregado, lo devuelve, además le paga una reparación civil y además cumple algunas otras medidas que el fiscal toma bien, ya no iniciamos nada, y ahí queda todo. Se llama principio de oportunidad. En grandes líneas, no estamos hablando de términos tan formales. Eso es, principio de oportunidad. Se aplica para delitos de escasa lesividad. Entonces, una cosa es hablar de un hurto sin afectación a salud, vida, de lesiones levísimas, de cosas que se supone que no deberíamos entretenernos como profesor. Y otra de un tema de minería ilegal que contamina un río, un bosque, el aire, o sea, ¿cómo es posible que nuestro código penal tenga principio de oportunidad para ese delito? No lo sabemos. Pero una de las condiciones del principio de oportunidad es que el bien no sea indisponible. O sea, yo podría aplicar principio de oportunidad si me ha disparado Rosmery y casi me ha costado la vida. No, no podría. No, yo podría aplicar principio de oportunidad en caso de violación sexual. No, no podría, porque esos bienes son indisponibles, o sea, no debería, eh, porque hay violencia, porque son bienes que se protegen por la sociedad, ¿no? Entonces, el principio de oportunidad aplicado en materia ambiental, en buena cuenta, destruye esa mirada colectiva del bien ambiente, ¿no? Y también hay que decirlo, que los instrumentos de gestión ambiental de adecuación destruyen un poco la mirada colectiva del bien ambiental porque hacen parecer que sea disponible. Y disponible en el sentido de que por un interés superior, que es mantener la actividad económica, pues continúo trabajando, ¿no? Y eso lo vimos en Doe Round, por ejemplo, con el Oroya que contaminó. ¿Por qué tenía una serie de ampliaciones de PAMA? Porque la sociedad quería, entre comillas, el Estado, que continúe, pero a un alto costo. ¿Por qué no fue denunciado penalmente? Porque tenía su certificación ambiental. Entonces, todo esto es un debate y por esta razón, ya cierro con eso la clase, el artículo 55 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental señaló
que la certificación ambiental no me exonera de responsabilidad administrativa, civil o penal, que eso es independiente. Y ojo, ya con eso vamos cerrando, en el ámbito del capítulo de responsabilidad ambiental, la Ley General del Ambiente dice que tú tienes responsabilidad ambiental estando contraviniendo norma legal vigente o no existiendo esta, o sea, con norma legal o sin norma legal que prohíba la contaminación, tú deberías responder. Esa es la naturaleza de esta norma, ¿no? Cerremos la clase de hoy día diciéndoles que con este informe se sustenta la resolución para certificación ambiental. Y aquí tengo una que les estoy mostrando, que es de aprobar un estudio de impacto ambiental del proyecto de relleno sanitario de la provincia de Ica, Municipalidad Provincial de Ica. Lo está aprobando con su informe técnico sustentatorio correspondiente. Cerremos esta parte del curso diciendo que todos los estudios de impacto ambiental se deben actualizar. ¿Cuál es el plazo máximo para actualizarlos? 5 años. O sea, si 5 años si el año 1 me probaste el estudio de impacto ambiental, tengo 5 años para desarrollarlo y al 5.º año debería actualizarlo. Debería actualizar al 5.º año mi estudio de impacto ambiental. Si el estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorge Chávez se aprobó en el 2001, debería actualizarse en el 2006, ¿no? Y si el estudio de impacto ambiental de una minera se aprobó en el 2010, debió actualizarse en el 2015. Esa es la idea.